Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a aplicar este color beige sobre todas mis uñas. A propósito, el esmaltado es tradicional o convencional, ya que ustedes siempre tienen esa duda. Quiero hacer la aclaración. Y otra cosa que creo que también suelen preguntarme es si este tipo de decoración con pinturas acrílicas se puede hacer sobre el esmaltado semipermanente, y la respuesta es que sí, sí se puede hacer. Pero a la hora de ustedes quitar el brillo de la uña, lo que pueden hacer es pasar una lima de grano muy suave para retirar el brillo, o aplicar un top coat mate. Ahora vamos a aplicar nuestra laca mate sobre esta uña para luego poder hacer la decoración. Recuerden que este paso es porque las pinturas acrílicas se adhieren mejor a superficies que no tengan brillo y el trabajo te va a resultar mucho más fácil. Para mi siguiente paso voy a utilizar pintura acrílica en dos tonos de rosado, uno más claro y otro más oscuro, y con ellos voy a cargar un pincel angular número 2. Luego descargo el pincel sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Al mismo tiempo se van a matizar los colores y también los excesos de producto o de pintura se van a ir. Para hacer la rosa, más bien la base, tenemos que comenzar haciendo 3 pétalos. Vamos a hacerlo bastante grande porque esta va a ser la base o los pétalos principales. Repasamos las pinceladas para que se vean aún mejor. Y la parte que nos queda sin pintar en el centro de la rosa o en la base, lo que hacemos es completarlo o rellenarlo con la parte del pincel que tiene la pintura acrílica más oscura. El siguiente pétalo no va a ir por encima de los demás o de uno de ellos, sino más bien entre los dos que están más arriba. Y lo hacemos exactamente igual que los otros dos, solo que vamos a mezclar un poquito la pintura acrílica más clara con blanco para que se logre ver mucho más la capa superior. Para nuestro próximo paso utilizaremos pintura acrílica en color blanco que vamos a mezclar con la pintura acrílica rosada más clara, que va a ser en mucha menos cantidad, y también con la rosada oscura. El pincel que estoy utilizando es un pincel plano que no trae número, es de un set económico y además yo lo estuve arreglando quitando cerdas de ambos lados para poder hacer pinceladas más pequeñas.
Ahora hacemos una pincelada pequeñita en forma de U invertida por debajo del pétalo anterior. Ahora con una pincelada en forma de U vamos a conectar un lado del pétalo que está por detrás con la pincelada en forma de U invertida que está más adelante y que es más pequeña. El primer pétalo que hicimos lo vamos a conectar ahora con el otro lado del pétalo que hicimos luego entre esos dos principales. De esta forma vas a ver cómo se va a ir formando el centro de la rosa en forma de espiral. Ampliamos el pétalo que tenemos por debajo, es decir, el pétalo que hicimos en el centro al principio, lo ampliamos desplazando el pincel desde el lateral de ese pétalo hasta el centro de la rosa, quedando por debajo de los demás pétalos. Y aquí añadimos una pincelada para dar la apariencia de que este último está doblado. Ahora yo decidí ir delineando todo el contorno de los pétalos para resaltarlos un poco más y que se vean más bonitos y se noten más los detalles. Te agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. En algunas zonas específicas, sobre todo en los centros de cada pétalo, decidí hacer allí el delineado un poquito más grueso para darle más profundidad y al mismo tiempo que se vea mejor. No sé, en mi opinión se ve mucho más bonito así. Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. O también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. El mismo pincel plano que utilizamos para los pétalos lo vamos a cargar ahora, pero con pintura acrílica en color crema de leche y también dos tonos de pinturas acrílicas verde, una oscura y otra más clara. Lo que hacemos es mezclar la pintura acrílica en color crema con la verde más brillante o la más clara, para que así se note más luego cuando hagamos las hojas. De igual manera recuerda cargar y descargar el pincel, este paso no debes pasarlo. Noten ahora cómo voy a hacer las hojas, que en total van a ser 4, 2 a cada lado de la rosa, bien pequeñitas, pero lo que quiero que vean y que se fijen bien es en la forma que lo hago. Yo inicio mi pincelada en la base y luego al llegar hacia el centro desplazo el pincel hacia arriba para marcar el centro y alargar la hoja. Luego desde ahí mismo desplazo o deslizo el pincel hacia abajo de la misma forma hasta llegar hasta la base. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en un tono de verde oscuro que es mucho más fuerte o más intenso que el que utilizamos para las hojas, y con este voy a hacer el delineado, es decir, voy a añadir algunas líneas bien pequeñitas a los lados y también en el centro o en el interior de las hojas.
Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con un punzón y pintura acrílica en color blanco voy a añadir además algunos puntos bien pequeñitos. Esta es la pedrería de hoy con la que quiero darle un poco más de brillo a mi decoración. Específicamente voy a utilizar dos tamaños, uno bien pequeño y otro que es solo un poco más grande, y en total van a ser 3 piedrecitas en color dorado. La más grande va a ir en el centro y luego las otras dos a los lados. Por cierto, para la pedrería yo utilizo brillo de acabado normal, tradicional, el que utilizo luego para sellar mi decoración. Lo aplico y luego con una punta de cera me ayudo para colocarlo. Y ya por último lo que hice fue añadir algunos balines en color plateado en los extremos de la pedrería y también entre ellas. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.